El bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos contra Cuba repercute desde hace 53 años en la vida cotidiana de la isla. Ahora, el final del mismo podría estar cerca. Prácticamente desde su origen, la Revolución Cubana se enfrentó con las intenciones, primero veladas y pronto abiertamente públicas, de los sucesivos gobiernos estadounidenses de doblegarla. Dwight Eisenhower, que había apañado y alimentado a la dictadura de Fulgencio Batista, fue solo el primero de ellos. Fue el responsable de trazar la línea de ruptura al cortar relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961 y convertir en política de Estado el programa de acción encubierta contra Fidel Castro. Y el primero en declarar su intención de provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. No hay duda que resistiremos cualquier bloqueo total. El bloqueo comienza con una idea de la administración de Eisenhower por derrocar a Fidel Castro en un plazo de 6 semanas. Definitivamente no lo cumplieron. Esta línea de acción fue continuada por su sucesor, John F. Kennedy, quien el 7 de febrero de 1962 decretó el embargo sobre el comercio de Estados Unidos y Cuba. El bloqueo al envío de insumos, mercaderías y viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba fue modelando en la lucha a la nueva economía cubana. El Che fue nombrado al frente de la cartera de Industria, siendo el responsable de la organización de la obtención de piezas y repuestos en las fábricas. Pero fue tan solo después de las primeras agresiones económicas de Estados Unidos que se lanzó el proceso de nacionalizaciones, cuando el pueblo cubano pudo percibir la relación existente entre la propiedad de tierras y de empresas y su propio bienestar. 23, Guantánamo Sugar Company. 24, United Fruit Company. El bloqueo le brindó a la revolución la oportunidad de ganar una primera batalla cultural. El compromiso inicial de la Unión Soviética de entregar petróleo a cambio de azúcar resolvió uno de los conflictos centrales planteado por el bloqueo, pero el gobierno cubano tuvo que trabajar durante años para conseguir la reconversión de los sistemas de producción para romper con la dependencia de la tecnología norteamericana. A la colaboración del bloque soviético, Cuba pudo sumar el aporte de las relaciones comerciales con países que se atrevían a desafiar el bloqueo norteamericano. Chile, con Salvador Allende en 1970, Perú con Velasco Alvarado en 1972 y Argentina con Héctor J. Cámpora en la presidencia en 1973, fueron produciendo un acercamiento efectivo a La Habana. El presidente Perón dio unos créditos a Cuba para comprar en la Argentina en el año 73 y Cuba fue a intentar comprar en la Argentina a filiales de empresas norteamericanas como la Ford, la Chevrolet, la General Motors y otras. No se podía hacer. Nadie podía venderle nada a Cuba y mucho menos con asociados a empresas norteamericanas. Y Perón dijo que las nacionalizaba si no le vendían a Cuba. Estados Unidos se vio obligado a establecer esa excepción. Y vinieron para Cuba automóviles por primera y única vez en nuestra historia después de la Revolución, marca Chevrolet, marca Ford, equipos de refrigeración Frigidaire. En agosto de 1973, el ministro de Economía José Bergelbar anunció el otorgamiento de un crédito de $200 millones a la isla para la compra de maquinaria liviana en los sectores automotor y agrícola. El panorama para Cuba cambió bruscamente a partir de 1989 con la caída de la Unión Soviética. El momento quiso ser aprovechado por Estados Unidos mediante el endurecimiento del bloqueo. La enmienda MAC propuso en 1990 la prohibición total a las filiales en el extranjero de empresas norteamericanas de tener cualquier tipo de relación comercial con Cuba.
la enmienda Smith, un año después, profundizó el castigo económico. Ninguna de las dos prosperó, hasta que la ley Torricelli las incorporó y logró su aprobación en el Congreso en 1992. En 1996, Estados Unidos le da una nueva vuelta de tuerca al bloqueo mediante la llamada Ley Helms-Burton, que incorporó todas las normas, regulaciones y órdenes presidenciales dictadas en contra de Cuba desde 1962. La Revolución Cubana debió atravesar por la etapa más dura de su historia. Tras 5 años de recesiones sucesivas, Cuba recuperó en 1994 la senda de crecimiento del 4% promedio. Según el informe de la Cancillería cubana a la Asamblea de las Naciones Unidas de septiembre del 2005, el perjuicio económico por el bloqueo sumaba a esa fecha 82.000 millones de dólares. Pese a ello, Cuba puede hoy exhibir los más altos índices mundiales de alfabetización y de esperanza de vida al nacer y uno de los más bajos niveles de mortalidad infantil. Aquí estamos, con bloqueo y sin bloqueo, aquí estamos y seguimos para adelante. Porque no dejaremos que nos opriman ni nos destruyan por nada del mundo ni por nada. Y para adelante y con Fidel hasta adelante. Si nosotros los cubanos no queremos este sistema social, este gobierno, es un problema nuestro. Nosotros somos los que tenemos que luchar por mantenerlo o luchar por quitarlo. Pero que en este caso el imperialismo norteamericano se ha arrogado el derecho de quererse los tutores del mundo, los que dirigen la política del mundo. Yo quito y pongo al gobierno que me beneficie. Dependiente del petróleo importado que ahora le abastece Venezuela y con problemas de acceso a productos e insumos en los que Estados Unidos domina ampliamente en el mercado mundial, Cuba sigue resistiendo esta guerra larga y grande, como la define Fidel. Para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Sobre este fenómeno y lo que esto puede significar, la posibilidad de levantamiento del bloqueo, vamos a hablar con un politólogo cubano que nos visita, Diego Machado. Un gusto tenerte aquí, aparte un periodista de investigación y formador de periodistas de investigación. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se espera, Darío, desde Cuba con respecto a esta etapa y lo que puede venir en lo referido al bloqueo? Bueno, en primer lugar, este cambio importante en la política de los Estados Unidos en Cuba se ha percibido como la confirmación de la razón histórica de los cubanos. Mucha gente dice, bueno, le ganaron a los norteamericanos la pulseada. El asunto fundamental es que ellos han reconocido que esa política es inviable y han reconocido que una nación, por pequeña que sea y por diferente que sea en su sistema social, tiene todo el derecho a ser aceptada internacionalmente y también por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Cuba la gente está percibiendo eso como eso, o sea, que es gratificante, que el hecho de la firmeza de los principios, el hecho de habernos mantenido todo el tiempo sin renunciar a nuestra independencia, a nuestra soberanía nacional, se ve ahora, digamos, respondido históricamente por el reconocimiento de los norteamericanos, que tienen que conversar con nosotros en condiciones normales, sin imposiciones, sin predisposiciones, ¿no? También se percibe como esperanza, porque efectivamente el bloqueo de los Estados Unidos ha significado impactos importantes en la economía y en la vida de los cubanos. Las cifras están ahí, se presentaron en la última reunión de la ONU que lo condenó, con prácticamente solamente 2 estados en contra de la resolución presentada por Cuba, que confirmó el aislamiento total de los Estados Unidos. Son 23 años que están perdiendo esa votación, y que bueno, eso abre ahora una perspectiva de mejora para la sociedad cubana. La gente lo percibe también de esa manera. Las penurias son muy grandes. En ese documento se habla a precios corrientes de 112.000 millones de dólares que ha tenido Cuba de pérdida como resultado del bloqueo, y a precios constantes de 1 billón, 1 millón de millones de dólares, expresado esto
en términos económicos, pero lo fundamental son las penurias que ha tenido que sufrir la sociedad cubana. Primero, como se dijo en el excelente documental que vimos ahí inicialmente, que hicimos en el 2006. Lo que nosotros hemos pasado acá, ya lo habíamos emitido en nuestro programa en el 2006. Recordemos que estamos en el 10º año de Visión Occidente Internacional. 7 años después sí, tiene claro, muchísima tiene vigencia. mucha vigencia. Sí, tiene vigencia, efectivamente. Ahí, bueno, pues se dice que Cuba ha tenido que cambiar prácticamente toda su infraestructura productiva a partir del bloqueo, y después la tuvo que cambiar de nuevo cuando cayó la Unión Soviética y se desmoronó el socialismo. Darío, yo te quería hacer una pregunta, porque es cierto que uno de los triunfos es que Estados Unidos está tratando de igual a igual a Cuba. Este es un deseo de Cuba de siempre, ¿no? O sea, y reconoció al gobierno cubano al hablar con el presidente Raúl Castro. Pero yo tengo cierta aprehensión, te tengo que decir la verdad, pensar que va a haber embajada norteamericana en La Habana, pensar que van a aparecer las tarjetas de crédito, pensar que va a haber una invasión de bienes de consumo. Es decir, sin duda, Estados Unidos está en capacidad de cambiar incluso la estructura y hasta los valores. No sé, ojalá que no, pregunto, de los cubanos. ¿Vos qué opinás sobre eso, sobre ese posible riesgo? Bueno, los riesgos están ahí. Incluso yo diría que todas las transformaciones económicas que están en curso ahora en la sociedad cubana, con la ampliación de las relaciones mercantiles, están reponiendo la base económica alrededor de la cual se puede recomponer la ideología liberal que derrotó la revolución, las formas de ver lo político en la sociedad cubana, porque el mercado crece como la mala hierba y nosotros estamos ampliando las relaciones mercantiles en un marco político socialista. O sea, son reformas que son socialistas porque están hechos por personas, por instituciones, por organizaciones, por un pueblo que tiene clara su orientación socialista, pero que implica esos riesgos. Ahora, a eso se suma una ampliación de las relaciones con los Estados Unidos, el incremento obviamente del turismo que se va a producir en la sociedad cubana, y el desafío va a ser mucho mayor. Ese desafío hay que aceptarlo y será la prueba de la importancia histórica de la Revolución Cubana. No es que esté escrito que vamos a ganar, esa es una pelea. Esa pelea yo creo que el pueblo cubano, como se vio también en el documental, está dispuesto a hacerla. Tenemos ahora que comprobar que el socialismo en Cuba será viable con una ampliación de las relaciones con los Estados Unidos, con una incorporación probablemente de mayores inversiones norteamericanas en Cuba, con más turismo, con más incremento de la imagen de los Estados Unidos. Siempre he dicho que es más fácil luchar contra Rambo que contra la Coca-Cola, es mucho más difícil ver el fondo de los desafíos trascendentales que se abren cuando las condiciones no son tan evidentes como en condiciones de bloqueo. Ahora estamos hablando de, perdóname, de ampliación de relaciones mercantiles, una actualización del modelo económico de Cuba, ahora el tema del bloqueo, el tema de la presencia del mercado, que este es el desafío. ¿Mercado hasta dónde? ¿Esto se puede definir de alguna forma? Bueno, eso es el reto, está también en hasta dónde. Es decir, hay todo un proceso de ampliación, digamos, de acercamiento, en el cual hay un predominio de las relaciones económicas. Ya te están llamando desde Cuba para decirte, justamente, ¿ves? Celular, queremos celular, nosotros también queremos celular. Bueno, en Cuba hay muchos celulares ya, están muy ampliados, disculpen por esa interrupción. Te están ofreciendo un nuevo celular, seguramente. Sí. Claro que hacen los programas de televisión en Cuba, de repente también no, celulares. Es que se me olvidó apagarlo. Además, estoy poco acostumbrado a emplearlo, esa es la realidad. Estamos en vivo, no hay problema, Darío. Y sí, bueno. Sobre el mercado. Sí, el mercado. Efectivamente, la revolución cubana y el socialismo cubano no puede prescindir de las relaciones mercantiles. Durante muchos años Cuba le había arrancado prácticamente todo al mercado, no solamente la educación, la salud pública, se le había quitado al mercado la seguridad social, sino también la producción misma. Los procesos productivos estuvieron muy vinculados a la planificación, con los defectos que la planificación ha tenido en todos los socialismos que en este mundo han sido, incluyendo el cubano, pero el mercado estaba muy limitado, ¿no?, en esas condiciones.
Ahora, sin el mercado no va a ser posible hacerlo, por tanto, también ese reto es importante que lo aceptemos. Y la sociedad cubana lo está haciendo. El hecho de que ya cerca de 500.000 de personas estén trabajando por cuenta propia, sobre la base de la ley de la oferta y la demanda, que es sobre la base de la que están funcionando ellos, implica que la sociedad cubana está aceptando los cambios en la política. Ahora, hay un predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y servicios, hay un predominio de la planificación, hay un predominio de la juridicidad sobre el mercado, quiere decir, por ejemplo, usted puede tener ahora un paladar, y en ese paladar, que es un pequeño restaurante, lo que usted vende es mercancía, o sea, una comida en forma de mercancía bajo la ley de oferta y demanda. Ahora, el otro tema está en que ese propio paladar no se puede convertir en una mercancía, y eso está regulado legalmente. Quiere decir que alguien que tenga, que avance mucho porque sabe cocinar mejor, tiene más facultades, y no puede comprar el paladar de otro que esté, no puede. O sea que hay determinadas limitaciones jurídicas que son parte del consenso social en favor de encontrar una fórmula que permita mantener las políticas sociales de la revolución. Porque no puede haber socialismo con predominio total del mercado, es imposible. Ahora, justamente respecto a esto te quería preguntar, porque la verdad que esto dispara tantas preguntas, pero una de ellas tiene que ver con el concepto de socialismo. Al fin y al cabo, lo que por lo general identificamos como socialismo son las experiencias que hubo. Marx y Engels tampoco tenían una visión de lo que podía ser una sociedad socialista, no lo podían imaginar, y mucho menos 100 años, más de 100 años después. El modelo que tenemos en la cabeza es el soviético, el chino, el cubano con la planificación. Mi pregunta es, ¿se está debatiendo a ver si se puede construir el socialismo de otra manera? ¿Qué es el socialismo? Si tiene que ser economía mixta, si tiene que ser todo a través del mercado. ¿Hay un debate al respecto en Cuba? Y sí, y muy fuerte, y se ha dado incluso en torno a documentos importantes que se han debatido en la sociedad cubana, como son los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, que en debate en el cual participaron millones de cubanos. Se habla de 8 millones de participaciones, lo cual será entre 4 y 5 millones de personas, porque hay quien participó en más de uno de esos debates, y esos lineamientos fueron discutidos por el pueblo, aprobados por el pueblo antes de que lo aprobara el 6º Congreso del Partido, y ha sido un debate colosal de nuestros problemas, y se sigue debatiendo. Hay tendencias, hay quien piensa que no va a ser posible una economía viable, socialista. Eso en Cuba hoy está también instalado en el debate, con la mejor de las intenciones, piensan que no es posible hacerlo. Y hay quien piensa que las cosas tienen que seguir como hasta ahora. Y hay quien piensa que las cosas no pueden seguir como hasta ahora y hay que aceptar el reto de las relaciones mercantiles y hay que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es avanzando en un acercamiento, bueno, cometiendo errores, rectificándolos e ir viendo. Yo diría que nadie sabe finalmente qué cosa es el socialismo. Raúl Castro ha dicho que el socialismo es un camino ignoto. Claro, es una construcción permanente. Exacto, y Fidel hace 9 años, se cumplen 10 años ahora de ese importante discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana, dijo que si algún error habíamos cometido en todos estos años, haber pensado que sabíamos algo de socialismo. Ahora, sabemos de muchas otras cosas, sabemos de independencia, sabemos de soberanía, sabemos de dignidad, sabemos de políticas sociales justas, sabemos de justicia social, sabemos que el capitalismo no va a resolver el problema, al contrario, lo va a profundizar en el mundo, y que hay que enfrentar ese capitalismo y hay que aceptar el reto e ir poco a poco, manteniendo las cosas principales, porque tiene que haber un papel, primero, de la sociedad cubana, una participación, una democratización de todos los procesos, incluyendo los procesos económicos, descentralización de decisiones, descentralización de poder, eso es básico. Tiene que haber también el hecho de que se mantenga el predominio de la propiedad social, porque sin ese predominio hay políticas que no se podrían desarrollar en la sociedad cubana. Hay que reconocer que la economía tiene que ser mixta, hay que reconocer que en Cuba hoy hace falta también la inversión extranjera, porque ya la sociedad está dando prácticamente todo lo que puede ahorrar, ya lo está ahorrando, todo lo que puede producir ya lo está produciendo, y un avance superior necesita también la inversión, por eso se han tomado medidas en ese terreno. Quiere decir que, y también tiene que haber un papel del Estado, participa el Estado, que no puede ser un Estado ausente en estas condiciones de transformación y de cambios que necesitan orden, necesitan
juridicidad, leyes, y esos elementos están también en curso. El bloqueo como un desafío más que como una solución mágica, ¿no? El levantamiento del bloqueo. El levantamiento del bloqueo, por supuesto que es un desafío. En primer lugar, es un desafío que se levante, porque todavía no está levantado. Claro, O sea, el primer desafío es ese. Desafío en el cual seguimos contando con un elemento fundamental para lo que está ocurriendo ahora, que es la solidaridad de todos los pueblos del mundo, en particular de los de América Latina, y en especial del pueblo argentino, que lleva décadas acompañándonos en la lucha, primero por la liberación de nuestros 5 héroes que ya están todos en Cuba, por el fin del bloqueo, por el fin de las presiones de los Estados Unidos contra Cuba, y eso lo vamos a seguir necesitando hasta que se logre vencer la resistencia de esa ultraderecha que está enquistada y que participa activamente en el Congreso norteamericano y en los Estados Unidos, en la zona sur, en Miami, donde hay un grupo que es económicamente importante y que hace mucho lobby en contra de Cuba. Parece que ellos quisieran otra cosa, pero ya se ve que no es lo que quieren ni el pueblo norteamericano, que mayoritariamente dicen las encuestas, porque no puede entender que haya relaciones con China y no las haya con Cuba. Eso es una cosa. Nosotros esperamos que apenas se suprima el bloqueo, lo levanten, te invitemos otra vez a conversar sobre estos temas, porque creo que abrís unas puntas muy interesantes. Para mí será un gusto y voy a apagar el celular antes de venir. La próxima, te agradecemos mucho, Darío. Muchas gracias a usted. Haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Lo tenemos a Félix? Sí, Lo tenemos muchísimos mensajes llegan a través del 0800 444 1777 y el 4535 0709. Ángel de Entre Ríos no le tiene confianza ni al Vaticano ni a Estados Unidos. Jorge de La Plata felicita por el programa, les desea felices fiestas a todos, dice muy buenos los invitados de hoy, un lujo. Ariel de Paraná, un saludo para Pedro, lo estuvo escuchando en la conferencia que dio en Paraná. Si pueden hablar sobre la victoria un saludo a toda la gente de Paraná, por supuesto, la verdad divina, y estuvimos ahí con Telma y el Dorado de Paraná, el Bakú. En un lugar maravilloso, que era la casa del poeta Juan L. Ortiz. Impresionante la gente. Además, cómo nos ven. Impresionante, pero todo el mundo ve Visión City Internacional y ve la televisión pública. Es verdad. La cumbre no la fueron a cubrir, ¿no? Ustedes, por lo que veo. No necesitamos ninguna medición de rating. Es simplemente hay que ir a Paraná y todo el mundo ve la televisión pública. Es impresionante. Dice si pueden hablar, Ariel de Paraná, si pueden hablar sobre la victoria de Turingia en Alemania. Aníbal de Floresta... Se refiere a la victoria de la izquierda, el partido La Izquierda, que por primera vez después de la caída del muro de Berlín forma gobierno en una región de Alemania. Es verdad, es uno de los temas. Sí. Es que estamos abrumados con tantos temas que no podemos tratar todos. Aníbal de Floresta, muy bueno el programa. Y Silvia de la Boca, atención porque acierta con la incógnita. Por ahora una sola persona, así que van a necesitar más datos de la incógnita de hoy, de nuestro personaje de hoy. Aquí están en marcha entonces. Nuestro personaje es un escritor tardío. Su primera novela se publicó a sus 43 años. Autor de una obra excepcional, fue reconocido por sus contemporáneos como uno de los más sobresalientes autores alemanes de finales del siglo XX. ¿Quién es nuestro personaje? Allí está la fotografía, 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que también pueden comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Hoy el programa se extiende hasta las 14 y claro está, le vamos a adelantar el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. El rechazo a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, el respaldo a la Argentina en el conflicto con los fondos buitre y la incorporación de Bolivia al bloque fueron algunos de los temas en la agenda del encuentro regional de presidentes. Esto se lo contamos como siempre luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.